Y así les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de algo que compartir, a una nueva sesión. Hoy tenemos de invitada a la doctora Tatiana Vidaurre Rojas. Ella es médico-oncóloga. Ahora vamos a conocerla un poquito más. Vamos a hablar un poco sobre un tema tan importante, el cáncer, la otra cara del cáncer. Cuando escuchamos la palabra cáncer, lo primero que se viene a nuestra mente es pena, dolor, muerte, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el cáncer no necesariamente es sinónimo de muerte? ¿Cómo convertir, cómo cambiar esa perspectiva, ¿no? Hace 30, 40 años hablar de cáncer era una sentencia de muerte. Hoy la tecnología ha cambiado, la conciencia de vida ha transformado. Los médicos, los profesionales de la salud, los cuidadores tienen mayores herramientas para brindarle a este cerezo mayores oportunidades. Hoy, con la doctora Tatiana Vidaurre, vamos a dialogar un poco más de ello. Le damos la bienvenida, doctora Tatiana, adelante. Vamos a ir, mientras tanto, presentándola y conociendo un poco de la doctora Tatiana. Ella es médico-oncóloga del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INE. Aquí es también docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien ha realizado estudios médicos en la Facultad de Medicina Humana. También es gestora de servicios de salud, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, administradora de salud, magíster en oncología molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, de España, y en salud pública con mención en gestión de servicios de salud. Doctorado en salud pública en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con una amplia experiencia en investigación clínica, habiendo realizado estudios de posgrado en oncología, química molecular, en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, ¿no? Actualmente labora en el INE, como lo habíamos anunciado, siendo uno de los principales cargos ocupados como jefe institucional, ¿no?, del INE en el periodo 2012-2016. Gracias a ella tenemos muchos avances al equipo, dándole una nueva mirada, esa otra cara al cáncer. Bueno, es un gusto tenerla aquí con nosotros, doctora Tatiana, y entonces les invitamos a cada uno, como todas las noches, como todas nuestras sesiones, a realizar sus preguntas por nuestra página de Facebook en vivo y a compartirlo para que más personas se puedan continuar conectando y vamos a ir resolviendo. Bien, doctora Tatiana, bienvenida. Muchísimas Adelante. gracias, Ivonne. Gracias por la invitación a tu programa. Y siempre un gusto de conversar un poco de cáncer y sobre todo en este mes importante en la lucha contra el cáncer. Así es, justamente este 4 de febrero hemos cumplido, hemos conmemorado nuevamente el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? ¿Cómo luchar contra el cáncer? Importante entender que el cáncer siempre ha existido, ¿no, doctora? De alguna manera el cáncer nació con el ser humano. Ya hablábamos de tumoraciones desde la época de los griegos, si no mal recuerdo, y el cáncer siempre ha existido. Entonces, hablar de prevención probablemente no es negativo hablar de prevención, por lo que disminuye el riesgo, pero también algo que siempre conversamos con los profesionales que nos visitan es hablar de detección temprana, ¿no? ¿Cómo es que este cáncer hoy en día son casi 5 millones de personas diagnosticadas al año más, ¿no? Con este diagnóstico que no solamente enferma el cerezo, como nosotros nos llamamos aquí en el Jardín de los Cerezos, sino también el entorno familiar y sus distintas redes de apoyo. Entonces, cuando hablamos de cáncer en manera
en un contexto general, ¿qué es el cáncer? El cáncer podría decirse que es una enfermedad genético-molecular. Tiene la característica que a través de la transformación del material genético de una célula, esa célula adquiere propiedades que hace que se replique y crezca rápidamente y en forma descontrolada, formando tumores. Esta célula, si se altera, por ejemplo, la célula de la glándula mamaria o células de la glándula mamaria, se llama cáncer de mama porque toma el nombre del origen donde se ha transformado ese cambio molecular en la célula. Y si el cáncer avanza, o sea, a través de la sangre o la linfa o el sistema linfático a otras partes del cuerpo, se llama metástasis. Entonces, la idea es diagnosticar al paciente al momento de que se inicie esa transformación maligna, y eso le llamamos diagnóstico temprano. Cuanto más inicial es el tumor, el momento del diagnóstico, más posibilidades tenemos de curar o de resolverle el problema al paciente y darle años de vida, sobrevivir al cáncer, ser un superviviente al cáncer. Doctora, interesante lo que dice, la palabra me encanta, de hecho es algo que no se utiliza mucho y sí es clave. Superviviente, yo siempre digo superviviente, no sobreviviente, superviviente. Porque de hecho el paciente, el cerezo que adquiere esta actitud o este valor que sobrevive frente a una serie de circunstancias se convierte en un superviviente. ¿Cuál es la ruta en el Perú del cáncer? ¿Cuál es la ruta? ¿No? Una vez que la persona tiene una sospecha, ¿cuáles son las alternativas que tiene un ciudadano común, corriente en general, ¿no? De manera general, dentro de esta ruta del cáncer, de diagnóstico del cáncer, disculpe, en el Perú, en general? ¿Cuáles son las instituciones que se cuentan con esto? Para afrontar el cáncer se necesita de un sistema oncológico, un sistema que te resuelva los problemas desde antes que el paciente se enferme, que es la prevención. La prevención no solamente incluye los estilos de vida saludable, o sea, promover los mensajes o las actividades que disminuyen los hábitos nocivos en la población, sino también es parte de la prevención el diagnóstico temprano. En cáncer lo que se tiene que hacer es disminuir el riesgo de la enfermedad a través de las acciones que le llamamos de prevención primaria y también adelantarnos al diagnóstico al hacer la detección temprana. ¿Qué quiere decir? Detección temprana se hace en servicio, o sea, ¿qué quiere decir? Con un sistema especializado. En el Perú existieron estos espacios donde se hacían la detección temprana en pacientes que están aparentemente sanos. Creemos que no tienen la enfermedad porque el cáncer es una enfermedad silente hasta que ya dé síntomas porque está avanzando. El modelo, por ejemplo, del Centro de Prevención en el INEM es el modelo que se tenía en diferentes establecimientos de salud, que en su oportunidad se llamaban preventorios de cáncer, que es el mismo modelo de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que es el centro que atiende a los pacientes aparentemente sanos, pero también si tiene un diagnóstico, es necesario que ese paciente tenga inmediatamente las puertas abiertas para tener acceso al tratamiento en forma oportuna y de calidad. Ese binomio de prevención y acceso al tratamiento oportuno es lo que baja la morbimortalidad del cáncer, no solo en el Perú, sino a nivel global. Entonces, esa es la oportunidad que tenemos que aprender y reconstruir en el sistema de atención.
Ujú. Esto es importante lo que menciona, es decir, detención temprana y rápida atención, ¿no? O sea, se encuentra y no demorar tanto o sea, si hay un diagnóstico, atacarlo rápidamente, pero hay un proceso importante dentro hay el diagnóstico, ¿no? A la sospecha, el diagnóstico, y después de ese proceso de diagnóstico viene la operación o el tratamiento dentro de su día a día. Este proceso de tratamiento, ¿qué tan posible se da y qué tan viable es lograr esta adherencia del paciente, ¿no? Al tratamiento, que muchas veces es una de las causales por la cual no es exitoso el pronóstico, En ¿verdad? el en el Perú hemos cambiado los miedos al cáncer. Anteriormente la adherencia a los tratamientos eran, digamos, los miedos a las quimioterapias, los miedos a las cirugías, que eran muy radicales, a veces mutilantes, los miedos, digamos, a la forma de tratar con radioterapia. Eso ha ido cambiando con el tiempo porque también a través de los grupos de paciente, a través de los espacios de acompañamiento, se les ha enseñado a vencer los miedos al cáncer, a ver el cáncer con una actitud positiva, con entusiasmo, dándole esperanza al paciente y enseñándole que con cáncer también se puede vivir bien. Pero también ha cambiado por la innovación tecnológica. Por los nuevos medicamentos, por las nuevas tecnologías en la radioterapia, por las cirugías más conservadoras, por la tecnología incluso en las operaciones que se están implementando tecnología robótica. Todos estos espacios de innovación e investigación hacen que los pacientes cada vez más tengan la oportunidad de tratarse de cáncer con pocos efectos colaterales, con mínimos riesgos y se siente un bienestar general durante todo el proceso del tratamiento. Eso cambia la historia del paciente, cambia la historia de la enfermedad y le das más oportunidades de escoger incluso tipos de tratamiento, se hacen decisiones compartidas con los pacientes. Entonces, cuando un abanico más grande tienes en la cobertura oncológica, en el acceso a los tratamientos, el paciente va a tener una atención de mayor calidad. Y ese es el objetivo no solamente en cáncer, sino en cualquier atención de salud, porque es ciencia y la ciencia es parte del desarrollo del día a día y cada vez buscamos lo mejor para resolver los problemas de las personas, y en este caso de las enfermedades, ¿no? ¿Sí? Y dentro de su experiencia de la gestión, ¿cuál es el papel que ocupan los cuidadores dentro de este proceso? ¿Cómo usted ha visto, ha palpado, a diferencia de, hay pacientes, la realidad es que hay pacientes, hay cerezos que se enfrentan a este tratamiento solos y otros acompañados y otros distantes con muy ambigua su participación? ¿Cómo ha visto usted que ha sido cuál es la diferencia, cuán importante diría que es este proceso? En el tema del cáncer, es así como las enfermedades raras y huérfanas, son enfermedades que necesitan tener una visibilidad y una diferenciación en las acciones que se desarrollan desde el sistema público. Eso es lo que marca la importancia y poner, digamos, en un rol protagónico las necesidades que tienen nuestros pacientes. A través muchas veces de la sociedad civil, a través de la voz del paciente, se logran que las necesidades que ellos nos van contando se lleve de repente a la práctica clínica, se lleve a la cobertura, se lleve a los espacios donde se evalúan los objetivos y se trazan las metas o se hacen los planeamientos. Sin embargo, es importante entender
que las personas que están viviendo la enfermedad necesitan no solamente que el sistema les ayude, pero necesitan ser parte de las acciones. Y para eso tuvimos una experiencia muy importante, que era la onconavegación, es decir, donde todos, era una plataforma de interacción donde el personal en forma multidisciplinaria, voluntariados, pacientes, todos tenían la posibilidad de participar en el acompañamiento al paciente desde un rol de cuidador. Teníamos navegadores comunitarios, los que hacían, por ejemplo, las intervenciones en comunidad, ayudando a la gente con los mensajes de la prevención, los navegadores de pacientes, que podrían ser voluntarios, podrían ser los mismos pacientes, podrían ser personal de salud, y así en esa lógica de interacción ibas como contando qué es lo que se tiene que hacer con la enfermedad y haciendo que cada vez más personas puedan ayudar y ser un sistema, ser una persona, ser un espacio de apoyo al paciente en forma, digamos, amplificada, seguir amplificando este modelo, y de ahí han salido varios grupos, ¿no? Grupos que cada vez más son importantes, ¿no? En espacios como, por ejemplo, tenemos en la Junta de Usuarios de su Salud, tenemos grupos que van ayudando con ese mensaje de que hay que cuidar al paciente, hay que estar con el paciente y hay que resolverle los problemas al paciente. Ese creo que es el rol más importante del cuidador, porque a veces pensamos que el médico, la enfermera o digamos, el personal de salud es suficiente. Creo que todos podemos ayudar, y cuanto más redes de ayuda y más espacios podamos generar para que en un momento de necesidad encuentre algunos espacios el paciente o el que más necesita, donde más ayuda necesita, va a poder llegar y va a haber una oportunidad en un momento crítico de repente de su enfermedad. Clave lo que menciona, ¿no? Esta red de apoyo que fortalezca, de alguna manera sirva de sostén para el cerebro. Ahora, doctora, uno de los aspectos también claves aquí en el Perú se desarrolló este programa, tengo entendido, del programa se habló mucho, no tengo conocimiento con claridad si aún queda vigente el Plan Esperanza, donde tengo entendido que usted también participó en este proceso de diseño y fomentación de este Plan Esperanza, que es un modelo interesante, ¿no? Un modelo interesante donde inició con una propuesta de servicio puntual, ¿no? Enfocado, especializado, para brindar una cobertura, como lo dice su nombre, esperanzadora a nuestros cerezos, ¿no? ¿Qué tan vigente está? ¿Cuáles han sido de repente las limitaciones que ha ido teniendo? Y cómo, lo más importante, si han habido limitaciones, ¿cómo nosotros podemos contribuir con este modelo para de repente hacerlo crecer en otras instancias, o para también llamar de alguna manera a las personas, a las entidades que correspondan en hacer que este Plan Esperanza funcione? ¿Cuál era la dinámica de este Plan Esperanza? ¿Todavía existe? No sé si podría comentar. Bueno, el Plan Esperanza ha sido una experiencia exitosa en el Perú, reconocida como una estrategia que ha sido inédita y ha cambiado la historia del control del cáncer en nuestro país. Ha sido validada a nivel global, y el valor que ha tenido el Plan Esperanza que ha sido diseñado en el INEN por especialistas del INEN para resolver los problemas del control del cáncer en el Perú. Ha sido diseñado de una forma que resuelve, que genera las acciones
para resolver las necesidades del paciente, no solamente a través de normativas, sino de sistemas que accionan, digamos, la atención desde la prevención, la cobertura oncológica para que al paciente no le falten medicamentos, no le falten insumos, no le falte equipamiento a una institución para atender el cáncer. Entonces, pensando cómo resolver cada detalle de todo el proceso salud-enfermedad. El diseño ha sido de esa manera desde antes que el paciente se enferme hasta los cuidados paliativos en una sola plataforma que llegaba a las zonas más alejadas del Perú para continuar la descentralización de servicios oncológicos para que hayan institutos como el INEN en las regiones, centros de prevención en los lugares más alejados del país, centros digamos, de tratamiento. Un ejemplo fue el Centro Oncológico de Lamas en la selva, en la región de la selva, que es en la región San Martín. San Martín. Llegando con modelos inéditos, ¿no? Que fueron muy creativos y que generaron esa apertura, esa oportunidad que un país tenga lo que antes el paciente de repente tenía que gastar de su bolsillo. Con el plan Esperanza, todo eso se ha reducido y por lo tanto, al haber menos carga económica con el paciente, la posibilidad de que el paciente complete los tratamientos se incrementó significativamente y los casos de diagnóstico temprano aumentaron también significativamente. Pero más allá de la atención, también era importante la educación, el hecho de generar más especialistas, porque es importante en el cáncer tener especialistas desde el primer nivel de atención. Hemos tenido esa oportunidad de ampliar plazas para especialidades oncológicas y especialidades afines al cáncer, porque por eso tenemos mucho más especialistas que pueden ayudar en cáncer ahora, pero también la transferencia de conocimientos desde instituciones como el INE hacia las regiones, entrenar personal en cascada con modelos de educación médica continua que va desde sistemas que son de alta competencia y alto rendimiento como el INE a las regiones. Parecía algo increíble, y estaba ahí el INEN, estaba en los lugares más alejados del país, en zonas altoandinas, en la selva, en todos lados. Y eso creo que ha generado por lo menos oportunidades en conocimiento oncológico, no solamente en todos los espacios, sectorialmente, pero también en la comunidad, porque a través de los programas como Cuéntamelo Todo el Cáncer, o programas como el INEN está contigo, Semillita de la Prevención, que era para difundir el conocimiento oncológico a la comunidad, también la población se ha familiarizado más con la enfermedad y por eso veo que en las redes sociales y en diferentes espacios la gente va hablando más de cáncer. Entonces hay cosas que quedan de esa intervención, hay cosas que se han perdido, pero la idea es entender que hay que seguir avanzando y para avanzar hay que organizar los sistemas que han sido un poco afectados durante la pandemia de la COVID-19 y retomar todo el tema de la prevención del cáncer y ampliar nuevamente las coberturas oncológicas y darle a la oportunidad a los pacientes de sobrevivir más allá de la enfermedad. Excelente, doctora, realmente un excelente trabajo, estoy segura que son muchos los profesionales que están involucrados. Y dentro de estos profesionales, me gustaría también saber su aporte con respecto, o mejor dicho, su visión con respecto al aporte que tiene la psico-oncología
dentro de este proceso, ¿no? ¿Cómo ve usted en su experiencia cómo se ha ido dando esta psico-oncología a lo largo de esta trayectoria? Y que también tengo entendido, también participa dentro de este programa que tenía inicialmente Plan Esperanza. Cómo la psico-oncología puede ser una herramienta importante, un recurso, más que una herramienta, un recurso importante para el cerezo, para la familia. ¿Cómo la ve usted? Es sumamente importante el soporte emocional, el soporte de la psico-oncología, es parte de las estrategias del control del cáncer que antes no se tomaba en cuenta, pero al considerar como un todo, por eso se llama atención oncológica integral, que todo es parte de la atención oncológica, se conectan estos espacios y terminan siendo acciones de soporte complementario en el paciente que hacen que genere bienestar integral al paciente. Ese modelo de tener la expansión de la psico-oncología lo que permite no solamente es en el momento de la crisis del diagnóstico, que es una de las acciones más importantes de la especialidad, que quizás ahí sea visible, sino permite que el paciente pueda tener un tratamiento mucho más confortable, pero también permite que no pierda esa capacidad y esas aptitudes para poder reengancharse a la vida, reinventar su feminidad, en caso de las mujeres con cáncer, el paciente o la paciente no pierda también su oportunidad de laborar porque tiene esa actitud resiliente, es capaz de entrar también o sea, agruparse en forma colectiva para el autocuidado. Entonces, todas estas herramientas son parte de este soporte que básicamente el actor o la especialidad más importante es la psico-oncología. Esto es sumamente necesario, gracias a Dios se ha podido integrar también dentro del plan de salud mental estas acciones vinculadas al sistema oncológico. Está dentro del programa, ¿no? Como del plan de salud mental, generaron esta oportunidad y se expandió la psico-oncología dentro de una institución como el INEM y seguramente esto se irá replicando en otras instituciones. Claro que sí, definitivamente la psico-oncología es un recurso importante que no solamente, como digo siempre en reiteradas sesiones, no es solo de utilidad para el cerezo, sino para toda la familia y incluso hasta toda la comunidad, como usted hace mención. Vamos a ir leyendo algunos comentarios que nos están dejando desde ya, por favor, doctora. Bueno, gracias, Frida, buenas noches, Elki Álvarez, buenas noches, Elena Carranza, gracias por acompañarnos. Acá tenemos un saludo del Club de la Mama, del INEM, ya nos va a conversar un poquito porque acá tenemos grandes detalles. Buenas noches, Lidia Cardoso, también gracias por estar aquí. Mati Tincahualpa, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día. Escuela Internacional de Tanatología de Jalisco, ¿no? De México también nos saluda, buenas noches, linda noche. Lady Rocío Correa, buenas noches, también Avita Bracamonte, gracias por acompañarnos, Teresa López, y Carmen Quispe también, gracias por acompañarnos. Teresa López nos dice, y ese es un mensaje que lo quiero compartir, dice, feliz de ver que la doctora Tatiana Vidaurre Rojas, gracias por entrevistarla, saludos desde el Perú, dice ella, ¿no? Estamos en Perú, Teresa. Carmen, gracias. Acá Teresa nos dice nuevamente, ¿no? Nos comparte, qué orgullo tener una de las mejores doctoras en investigación de cáncer de mama en el INEM y que sea nuestra fundadora, la doctora Tatiana, fundadora del Club del Cáncer de Mama, donde
donde Teresa es voluntaria. Gracias, Teresa, excelente labor, gracias por tu aporte a la comunidad. Frida Fernández nos dice: los sistemas de salud no tienen protocolos claros para prevención de problemas oncológicos, menos de apoyo a la salud mental del paciente y de la familia. Esto es importante. Gracias, Frida, por tu comentario. Y esto es importante porque justamente usted, doctora, nos hablaba de que esta iniciativa tenía como objetivo primordial generar un protocolo. Pero este protocolo, como nos menciona Frida, no es real, o tal vez en otras instituciones fuera del INEM son claras. ¿Qué podría decirnos, acotarnos al respecto? ¿Cómo está en el INEM en este momento, 2023, estos protocolos se dan? ¿Cómo están las otras entidades, si es que usted tiene conocimiento? ¿Cómo se da esto? La prevención del cáncer ha sido una de las estrategias más importantes. En su oportunidad, esto ha sido un poco reducido de repente en los diferentes espacios del sistema de atención. Quizás ahora no se ve mucho, por eso es que piensan que no tenemos protocolos de prevención. Sin embargo, los protocolos son claros, los protocolos son científicos. Existen guías clínicas, todos sabemos cómo hacer la prevención del cáncer. Lo que se necesita nuevamente es accionar todos esos sistemas que generan la acción en los servicios de atención. O sea, sabemos cómo hacer la prevención del cáncer de mama, del cáncer del cuello uterino, de próstata. Hay 7 cánceres que están como escogidos para promover la prevención del cáncer, que con dentro de esos cánceres son los que más podemos prevenir, y con esas acciones, para que se vean, esas oportunidades tienen que estar la cobertura, los insumos, toda la logística que se necesita en los servicios para que se pueda realizar la atención en los pacientes. De abrir nuevamente esas oportunidades, trasladar el conocimiento científico y convertirlo en la acción, ese es el reto y eso es lo que llega al paciente. Ese reto de traducirlo, ¿no? O sea, entonces el paciente cree que no se está haciendo nada, porque finalmente para él el alcance rápido todavía se detiene ahí, está todavía atascado, ¿no? Doctora, ante esta situación, ¿qué considera usted que es un factor importante a contribuir nosotros como comunidad, no solamente como la comunidad de profesionales, sino nosotros, esa señora, ese señor, ese papá, esa mamá, ese niño que está en estos momentos conectados, sabiendo o viendo este anuncio? ¿Cuál sería usted ese mensaje? ¿Cuál es nuestra labor? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya se habla de cáncer, ya se habla de prevención, ya se habla de detención temprana, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Con qué más podemos contribuir? Desde el rol de la persona, desde el rol del ciudadano, lo primero es aprender el cuidado de nuestra salud, sobre todo desde la infancia, las familias, enseñar los estilos de vida saludable, evitar los hábitos nocivos, por ejemplo, no fumar, limitar las bebidas alcohólicas, las dietas saludables, la actividad física. Entonces, enseñando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, se va a lograr esa cultura preventiva que va a mejorar de repente en el futuro. Recién vamos a ver esa mejoría del estado de salud a nivel poblacional. Pero también tenemos que enseñarles a diagnosticar tempranamente a partir de ciertas edades según los riesgos que tiene cada persona. Y eso es con el chequeo médico preventivo. Lo más conocido, creo que sabemos, en cáncer en la mujer, el cáncer de cuello uterino, que se chequean
desde que inician la actividad sexual, con el chequeo ginecológico, o las mujeres cáncer de mama a partir de los 40 años, con la mamografía, la ecografía mamaria y la visita médica, ¿no? También el cuidado del autoexamen de la mama en las mujeres es una buena práctica que todas las mujeres podríamos tener probablemente desde la adolescencia, para prácticamente acostumbrarnos a cuidar nuestro cuerpo, y si detectamos algún cambio en la glándula en forma, digamos, mensual, que hagamos los chequeos del autoexamen de la mama, va a ser rápidamente atendida si es que uno va al especialista, ¿no? Entonces, todas esas prácticas que son de ayuda a la salud, es bueno promoverla en la comunidad, es bueno promoverla en las familias, y eso es lo que podemos hacer desde la sociedad, ¿no? Y también ser parte del apoyo al paciente, el apoyo solidario al paciente. Los pacientes necesitan ayuda, todos los tipos de ayuda. Por ejemplo, albergues, los albergues para los pacientes oncológicos no solamente son en Perú, es un modelo que se da en todo el mundo, y son modelos técnicos. Incluso el albergue de Magia, si uno va a visita ese albergue, es el más estructurado técnicamente, con todos los criterios que deben cumplir los albergues oncológicos, ¿no? Entonces, todos podemos apoyar, visitar a los pacientes, mirar de alguna forma qué puede hacer sentir bien a un paciente durante el tránsito o el itinerario de su terapéutico, el itinerario de su enfermedad. De eso se trata, que todos podemos hacer algo en la lucha contra el cáncer, y todo suma, todo lo que puedas ayudar. Incluso existe ahí muchas veces visita de personas, digamos, voluntarias que van a ver a personas que están hospitalizadas y van con el voluntariado, y el hecho de tener o recibir una visita. Van y cantan y les participan en forma artística, o quieren, o les cumplen sueños. Todo eso parece que cambiara la vida del paciente. Son momentos únicos que viven, y quizás esos momentos mágicos ayudan tanto como tratar también al paciente con las medicinas o los tratamientos quirúrgicos o la radioterapia. Excelente, sí, definitivamente el soporte socioemocional hace una gran diferencia en la persona, darle una razón, un propósito, ¿no? Continuamos aquí con los comentarios, doctora, antes de para aquí con la pregunta. Dice, Elki Álvarez dice, nos comenta, lamentablemente en nuestro país, pese a las ilimitadas campañas de prevención, aún no se despierta la conciencia, incluso esta desconexión e insensibilidad por parte de las mismas instituciones de salud, porque el sistema de atención no es tan accesible. Todo se centra en un solo lugar, cómo trabajar en ello, ¿no? Creo que hay algo de lo que usted ha mencionado, ¿no? No es que no sea tan accesible, ¿no? Es lo que usted hacía mención, ¿verdad? ¿Sí? Porque ella acá la pregunta es cómo actuar, ¿no? O sea, todo se centra en un solo lugar. Imagino que la pregunta va por si se centra solo en el INEM, algo así. Sí, me imagino que es la pregunta. Sí. Claro, en el Perú hemos tenido la suerte que tengamos un INEM que ha empezado el año 1939. Eso es algo inédito, porque muchos países no han tenido esa suerte, y sobre todo países
que no son desarrollados como el Perú, normalmente no tienen una institución de alta competencia, alto rendimiento, altamente especializada, que sus profesionales tienen un conocimiento a la par de cualquier país desarrollado del mundo, ¿no? Esa oportunidad que tiene el Perú es única, o ha sido única, por lo cual a través de esa institución se ha podido lograr que poco a poco se vaya trasladando todo ese conocimiento y todas esas digamos, estructuras y todas esas fórmulas del sistema oncológico a las regiones a través de los institutos regionales, por ejemplo, en Trujillo, en Arequipa, existen institutos regionales, hay profesionales oncólogos especializados, existe ahora en Concepción el Instituto Regional del Centro, han existido centros de prevención, tenemos hospitales generales con servicios oncológicos, y todo es un proceso que no se hace, digamos, en forma digamos, masiva, porque necesita tener un control de calidad, porque si no, los especialistas no están a la altura de resolver los problemas oncológicos. No es tan sencillo tratar el cáncer. Es una enfermedad donde si no tienes controles de calidad apropiados, el paciente ni siquiera se va a enterar de que el tratamiento no está bien, porque son tratamientos muy tóxicos, son tratamientos de alta complejidad, de radioterapias o tratamientos quirúrgicos de alta dificultad. Entonces, ese entrenamiento debe ser estandarizado y de calidad y debe hacerse seriamente y formalmente. Entonces, que vayan habiendo la descentralización con calidad requiere de una estrategia seria de planeamiento y que se replique a la altura como corresponde para que en cualquier lugar donde haya un servicio oncológico, ese paciente esté bien atendido. Ese es el reto, no es abrir por abrir, sino es abrir los sistemas bien hechos. Con personal capacitado, con profesionales. Qué importante lo que usted hace mención. Es clave entender para todas las personas que nos están viendo, tenemos un equipo profesional bastante preparado, que en muchos de los casos se especializan en el extranjero, por no decir casi todos, ¿no? Llevan cursos, vienen, se preparan, pero también está el otro lado, tenemos una población que cada vez se exacerba más la cantidad de personas con estos diagnósticos en etapas avanzadas. Entonces, creo yo que también hay una compensación de profesionales a pacientes. Entonces, si es tan abrupta esta demanda de pacientes, probablemente la labor es invisible, ¿no? Entonces es como que no se está dando o que no se atiende a tiempo, pero como ya la doctora menciona, se quiere dar un trabajo de calidad, y para eso creo yo que también juega un papel importante la educación, doctora. Dentro de este proceso, la educación, no solamente la psicoeducación en base al tratamiento, sino a esta vida saludable de la que usted hablaba que desde pequeños, ¿no? ¿Por qué de adultos nos cuesta tanto, no? Tenemos una enorme necesidad, ¿no? De cigarrillos, de comidas, chatarras, de gaseosas, tenemos masificado, ¿no? Pero de prevención de salud es muy poca, ¿no? Entonces, usted, por ejemplo, dentro de su labor, de su gestión continua, ¿cuál es la diferencia primordial que diría que encuentra entre el citadino, la persona, la población urbana, a la rural, con respecto cuando llegan a la capital?
¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a pronóstico, en cuanto a aceptación, en cuanto a conocimiento de la enfermedad? ¿Cuáles podría identificar que serían las circunstancias más evidentes que podría identificarse? Sí, nuestros países, digamos que están en desarrollo, tenemos los cánceres relacionados con diferentes, digamos, realidades. Por ejemplo, en ciudades, incluso Lima, por distritos, tenemos cánceres relacionados con los estilos de vida que se dan más en países desarrollados. En países en desarrollo se dan más tipos de cánceres relacionados con las infecciones. Por ejemplo, cáncer uterino, por ejemplo, están relacionados con las infecciones, cáncer gástrico. Entonces, nosotros como país no tenemos la suerte de tener solo 2 o 3 tipos de cáncer para controlar. Tenemos 6 o 7 tipos de cáncer porque tenemos cánceres de países desarrollados y cánceres de países en desarrollo o digamos con menores recursos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver, le llamamos focalización, ver dónde intervenir en algunos, con algunas fórmulas para controlar cánceres que tienen que ver con estilo de vida y dónde controlar cánceres que tienen que ver con estos problemas de la pobreza, con estos problemas de las infecciones. Y eso depende más también en las regiones, del tipo de qué tan desarrollado sea cada región, del acceso a los servicios, de la forma cómo sea su saneamiento ambiental. Entonces, todo ese trabajo, digamos, que le podemos llamar multisectorial o colaborativo, yo le llamo colaborativo, es parte de ese proceso de acciones que tienen que estar acompañadas con las intervenciones medulares que vienen a ser la prevención y la atención del paciente, ¿no? Entonces, todo es un conjunto dentro, como si fuera un rompecabezas que tienes que ir armándolo poco a poco porque todo va a ayudar a la lucha contra el cáncer. Es decir, nuevamente, o sea, para todas las personas que están conectadas y los que van a ver este video después, recordemos que esto es un proceso, ¿no? Tenemos una cantidad exacerbada de población con pacientes, con estos pacientes, que no es que no haya personal, se está trabajando y probablemente de aquí en unos 20 años, en unos 10, 20 años, se van a ver los resultados, ¿no? Con mayor eficacia, porque la población avanza. Entonces, lo que podemos hacer nosotros, prevenir, detectar a tiempo, disminuir el riesgo para que los profesionales de la salud que se están preparando o de esta manera multidisciplinaria puedan tener esta cobertura. Aquí Elena Carranza, doctora, nos menciona, es importante que este tipo de temas se den a conocer por este medio, así se abren espacios para que las familias recibamos información de profesionales idóneos, comprendamos al paciente y sepamos actuar durante el proceso. Gracias por ello. Gracias a ti, Elena, por seguirnos. Y aquí también del Club de la Mama, Tatiana, dice Mati Tindahualpa, que es voluntaria. Si te animas a hacernos algún comentario, Mati, te agradeceremos que nos compartas tu experiencia en el Club de la Mama. Y nos comparte Carmen Gispe este alentador lema, ¿no? Dice, llénate de vida, no de cáncer. Eso, valeroso, ¿no? Dice, mañana tenemos un taller, Teresa López, bueno, gracias Teresa por comentarnos. Mañana tenemos un taller presencial a las 10:30 de la mañana en la Torre Nueva, en el 7º piso, los esperamos. Teresa, tenemos un taller del Club de la Mama, imagino, ¿no? De repente podemos entrar ahí, Teresa, dinos ahí el link, coloca ahí tu link para que las personas puedan acceder y más personas puedan conocer sobre el Club de la Mama.
Elki Álvarez nos dice, ¿no? Todo está en Lima, ¿no? Lo de provincia, trasladarse total, y de allí está la decisión de mirar el cáncer con otra cara. Claro, Elki Álvarez, era lo que justo la doctora mencionaba. No solamente está en Lima, está Irene Norte, Irene Centro, próximo está también a abrirse en la selva, ¿no? En Moyobamba, perdón, en Lamas. Está también en el sur, también, o sea, sí hay centros. Lo que pasa es de que las personas no tienen mucho conocimiento de este proceso, pero No, sí hay. y también tienen que confiar en los profesionales de las regiones. A veces eso era un poco llevar la confianza a través de especialistas a las regiones a través del INEM, generaba credibilidad en los servicios, digamos, de los establecimientos de salud, ¿no? Eso es importante porque a veces la población no ve, digamos, especializado su sistema, y hay que promover también desde las regiones los especialistas, hay que enseñar que han sido entrenados dentro de servicios especializados, y hay mucho personal entrenado en todas las regiones del Perú. Eso, qué importante lo que menciona. Tengo la buena fortuna de tener amigos en diferentes IREN, norte, centro y en el sur, y realmente es como usted indica, ¿no? Por favor, tenemos profesionales, ¿no? Si todos lo centralizamos en Lima, o sea, vamos a pasar a Lima en el momento que no se tenga algún recurso, alguna herramienta, pero tenemos profesionales capacitados. Y es que precisamente esto de venir todos a la capital hace que demore el tiempo de atención, porque aglomera y no se puede descentralizar, ¿no? Y también es clave lo que usted dice, ¿no? A veces el peruano tiende a decir lo extranjero es mejor que lo que está aquí, porque no sabemos. Y lo que está en el interior, no es que en Lima está mejor que aquí, ¿no? Es importante tener en cuenta, ¿no? Dice el chequeo, ¿no? Nos indican que el chequeo que el cáncer es una enfermedad oculta, ¿no? Entonces, Mati Tigahualpa dice, hola, nosotros somos amigas, hermanas por siempre, y es como nos decimos, somos pacientes y ayudamos a pacientes, que es una linda experiencia como voluntariado. Sí, ¿no? Entonces, es importante, y aquí la pregunta clave es, ¿cómo la gratuidad, doctora, puede contribuir en bien de una sociedad como la nuestra, como en el Perú, para poder desarrollar, generar mayores recursos? ¿Es favorable esta posición de gratuidad frente al paciente, frente al cuidado, frente a la salud? ¿Cómo podemos lograr tener más profesionales, gente capacitada, poder entrenada, si se sigue fomentando una cultura de gratuidad? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva dentro de su gestión cotidiana? ¿Es algo favorable? ¿El paciente llega con ese deseo de que todo sea gratuito, a menor costo, y si es mejor nada? ¿Favorece eso también? ¿Cómo lo ve? No es un punto de vista, sino es la estructura de nuestro país y de varios países. La salud es un derecho, y al ser un derecho existe esta necesidad de generar lo que le llamamos el acceso universal a la salud, en este caso al control del cáncer, sobre todo en enfermedades de alto costo, donde generan catástrofe económica a las familias. El éxito de un país es reducir el gasto de bolsillo. Si tú tienes un país con reducción del gasto de bolsillo en el cuidado de enfermedades catastróficas económicamente como el cáncer, genera la oportunidad que esos pacientes se diagnostiquen a tiempo. Si es que haces las intervenciones de prevención, eso genera un ahorro en los tratamientos, en el sentido de que si diagnosticas más temprano, no vas a tener el mismo costo al tratar
un diagnóstico, digamos, comparado con el diagnóstico avanzado, que el tratamiento es permanente, el costo es permanente. Entonces, cuanto más temprano generas más ahorro, digamos, pero también ahorras en años de vida perdidos, ¿no? Generas una población económicamente activa, cuidando su salud, cuidando, y si se enferma, devolviéndole a la actividad productiva rápidamente. Entonces, el cáncer además no solo enferma al paciente, enferma a la familia. Y al enfermar a la familia significa, no es que la familia se enferme, sino produce un ambiente donde todos pierden esas oportunidades laborales, tienen que acompañar a su paciente o tienen que venirse a Lima o a las regiones donde están los servicios oncológicos con mayor capacidad resolutiva y los tratamientos son largos. Entonces, sobre todo en el cáncer infantil, que los pacientes tienen tratamientos prolongados, los niños, y con una intención de la mayoría de ellos curativa. La mayor parte de los cánceres infantiles se logran curar. Entonces vale la pena invertir en estos tratamientos, que son muchos de ellos 2 años, pueden llegar hasta 2 años, y donde ese papá y esa mamá prácticamente están al pie del paciente. Entonces, ese es el concepto de la enfermedad, no es la gratuidad, es cómo salvas a los pacientes preocupándote de su familia, preocupándote de sus necesidades, preocupándote de lo que tiene que hacer las personas que están alrededor del paciente para afrontar la enfermedad. Entonces, al considerar la salud como un derecho, por lo tanto, en automático, un indicador clave de que algo está yendo bien en el control del cáncer es la reducción del gasto de bolsillo. Y obviamente en población pobre, se convierte como en la vida o la muerte. Porque si reduces el gasto de bolsillo, el paciente ya no tiene que preocuparse más que de otros problemas, pero no de las medicinas ni de los tratamientos. Se preocupa por llegar de repente a los problemas sociales. Y en los problemas sociales están otros espacios a los que pueden recurrir, como son los voluntariados. En este caso, un ejemplo de años es Alinen, o los voluntariados como Magia, la Fundación Peruana de Lucha contra el Cáncer. Entonces, los albergues. Entonces, se convierte ya en un problema diferente, pero si tiene que afrontar los tratamientos, ese paciente lo que hace es deja el tratamiento y regresa cuando la enfermedad está avanzada y cuando ya no se puede hacer mucho por el paciente, y se pierde una vida y se pierde la posibilidad de recetar no solamente al paciente, sino a toda su familia a una actividad productiva para el país, ¿no? Entonces, esos conceptos son los que hacen importante enfermedades como el cáncer, tener intervenciones diferenciadas que ayuden a la gente a sortear estas dificultades. Y un ejemplo que cómo resolver estos problemas de apoyo es lo que hacen las chicas. Esa solidaridad es como hacen las pacientes en el Club de la Mama. Son ejemplos de cómo se necesita realmente el apoyo de todos, porque a veces parece un sinsentido que pacientes estén ayudando a pacientes. Es tanto el dolor que se ha vivido, es tanto la lucha que se tiene que enfrentar, que los pacientes son felices ayudando a otros pacientes, porque a través de su experiencia están salvando vidas. Así es, como el Club de la Mama, ¿no? Acá Carmen Quispe nos cuenta, el paciente al enterarse que tiene cáncer piensa que va a morir, abandona el tratamiento y complica su enfermedad. Así es, ¿no? Definitivamente. Y bueno, usted también es fundadora del Club de la Mama, según lo que mencionan sus compañeras, acá las chicas. ¿Sí?
No, Sí, no vamos a esperar a hablar hasta octubre, que es el día del cáncer de mama, sino de repente brevemente nos puede comentar de qué se trata este club y cómo las personas pueden acceder a él, ¿no? el Club de la Mama es una agrupación de pacientes oncológicos que a través de la experiencia vivencial enseñan a otras mujeres y ahora a todos los pacientes a enfrentar el cáncer. Ha nacido a través de la oncoimagen, con el soporte emocional en una semana Perú contra el cáncer, el año 2006, donde las pacientes desfilan, es un clásico del Club de la Mama, desfilan y se convierten en reinas de la Semana Perú contra el Cáncer, y desfilan en pasarela, mostrando que con cáncer se puede vivir bien, mostrando una actitud optimista, de esperanza, para vencer los miedos a la enfermedad. Y ahora se han convertido en la voz del paciente, apoyan como consejeras y también hacen la labor, digamos, de apoyar también solidariamente en los espacios del voluntariado y hacen los talleres, apoyan para que se den los talleres educativos, o sea, son un enlace convocando a los pacientes. Los pacientes entre ellos, o sobre todo las mujeres, tienen herramientas, se juntan para afrontar los problemas y esas herramientas naturales que tenemos probablemente las mujeres hace que se den este tipo de espacios que ayudan mucho en situaciones difíciles como atravesar por el cáncer. Así es, excelente, doctora. Aquí Mati dice, hoy tuvimos un voluntariado visitando la sala de quimioterapia y hablamos con los pacientes, apoyándolas en los momentos que están recibiendo su primera quimio, dándoles palabras de amor, de esperanza, y como hoy me pidieron que les canten, bailar, mucho amor, lo hice, con mucho amor lo hice, ¿no? Importante, sí, así es. Bueno, doctora, yo creo que ha sido muy grato haber compartido con usted el día de hoy. ¿Cuál sería el mensaje final que le dejaría a cada una de nuestros televidentes con respecto a la otra cara del cáncer? De entender cuál es la otra cara del cáncer hoy, 2023, hoy 23 de febrero del 2023, en el nuevo siglo, estamos en el siglo XXI, de cómo hablaríamos entonces del cáncer ahora, cuál sería la otra cara. La verdad, yo he vivido las dos experiencias del cáncer, una con mi padre, que es cuando uno solo pensaba que el cáncer era muerte, y mi padre falleció de cáncer y parecía imposible curar a los pacientes. Mi madre, eso yo le llamo superviviente de cáncer, de mama, y me enseñó que el cáncer también es esperanza. Así que creo que el mensaje es que más allá que tengas cáncer, hay que diagnosticar a tiempo, prevenir el cáncer, pero si tienes cáncer, hay esperanza. Hay esperanza de vencer la enfermedad, cada vez hay mejores oportunidades, más tratamientos innovadores y cada vez podemos ayudar más a los pacientes oncológicos. Así es, doctora. Como aquí decimos, nuestro lema desde el Jardín de los Cerezos es cuando florece la esperanza, ¿no? Entonces, el cerezo viene después de un crudo invierno, es un paciente que después de un crudo invierno se resquebraja y luego vuelve a florecer, y cuando florece es grandioso, ¿no? Lo mismo le ocurre a cualquier paciente, hermoso, radiante, ¿no? Impacta, es otra cosa, definitivamente. La otra cara del cáncer, señores, tenemos esperanza, podemos aún, como siempre determina la ciencia, tiene un límite, pero de ahí la fe y la determinación de cada persona puede ampliar ese límite, y ese es el estado de ánimo. Los invitamos, les agradecemos por habernos acompañado, los invitamos a continuar acompañándonos todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy le agradecemos la participación de nuestra doctora Tatiana Vidaurre, que realmente ha sido muy grato compartir
con ella, ¿no? Con toda la humildad que nos ha acompañado, con toda la trayectoria que tiene, y es importante comprender que tenemos profesionales de esta calidad, como venimos viendo y recibiendo, tenemos personal, gente, aprovechemos, acomodemos todos nuestros recursos para estar aquí, seguir luchando por nuestra vida y por una mejor calidad de vida y por una mejor salud. Les agradecemos a todos, les invitamos a compartir esta ponencia de hoy inmediatamente para que más personas se contagien. No está todo perdido, hay instituciones como el INEM en diferentes partes, investiguemos, analicemos y tengamos también paciencia, no desesperemos, la desesperación no nos da solución, ¿no? A veces solo hay que pensar un instante y rápidamente actuar. Les agradecemos a todos por su participación. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, de esta manera nos despedimos. Sí, muchas gracias.